Capítulo 29. Scarlett. Tella parecía sentirse como Scarlett se había sentido justo después de ser secuestrada por la estrella caída, agotada y rota y no totalmente segura de qué hacer a continuación. Scar, dijo Tella, con la voz ronca del despertar. La siguió el sonido dispar de sus pasos al bajar corriendo la escalera del pajar. Antes de llegar al peldaño inferior, saltó y lanzó los brazos alrededor de Scarlett. Me alegro mucho de que estés bien. No va a pasarme nada. Scarlett apretó la espalda de su hermana. Siento no haberte dicho a dónde iba. Reunirme con Nicolás fue un error. El establo se quedó en silencio. Lo único que ella podía oír era el crujir del heno bajo los pies de Tella y de Julian mientras intercambiaban una mirada preocupada. ¿Qué ha pasado? Tella soltó a su hermana mientras Julian se llevaba una mano a la nuca. ¿Qué ha pasado? Repitió. Nicolás está muerto, le contó Tella. Creemos que lo asesinó la estrella caída. Si Scarlett hubiera sido capaz de sentir alguna emoción más, se le habrían aflojado las piernas o habría notado las lágrimas acumulándose en sus ojos por el hombre con el que en el pasado había tenido intención de casarse. Pero, por un instante, los únicos colores que podía ver eran negro y blanco, como si sus sentimientos estuvieran apagándose para no consumirla. Nunca había imaginado que su competición terminaría así. ¿Cómo sabéis que fue la estrella caída? Les preguntó. Por cómo lo asesinaron, respondió Julian, bajando la mirada. Lo quemaron, pobre Nicolás. Scarlett cruzó los brazos sobre su pecho, deseando poder volver atrás en el tiempo, deseando haber perdonado a Julian antes y no haber reavivado las cosas con Nicolás. La estrella caída sin duda había acudido allí para encontrarla, y el conde había pagado el precio. ¿Cómo escapaste? Le preguntó Tella. ¿Dónde has estado? Era tentador inventar una mentira. Después de confesarle por fin sus sentimientos a Julian, no quería que la viera de otro modo, y Tella parecía tan frágil como si una pluma pudiera derribarla. La destrozaría descubrir que el destino que había matado a su madre era el padre biológico de Scarlett, pero era un secreto demasiado peligroso para guardarlo. Scarlett comenzó con la información menos impactante, hablándole a Tella de la llave de ensueño que le habían regalado y contándole que podía usarla para ir a cualquier parte. Tella reaccionó con un poco de asombro y una pizca de celos, lo que era mejor que sentir fragilidad y miedo. Pero Scarlett dudaba de que su hermana respondiera igual a su siguiente revelación. Todavía no estaba segura de qué sentía ella misma al respecto, pero sabía que no podía ocultárselo a los demás. Tomó aire con profundidad. Menos mal que tenía la llave, porque en realidad no escapé. Me secuestró la estrella caída. Tella, tenías razón sobre por qué vino aquí, pero no nos estaba buscando a ambas, solo a mí. Es mi padre. Scarlett casi esperaba que el suelo temblara o que el tejado desvencijado se derrumbara tras sus palabras. Tella se quedó pálida como el hueso, pero su expresión se volvió feroz. Tomó la mano de su hermana en la suya, cálida y sólida, y la apretó con fuerza. Eres la misma de siempre. Ahora sabemos algo más sobre ti, pero eso no te cambiará, no a menos que tú lo permitas. Y esta noticia tampoco nos cambiará a nosotras. Aunque no compartiéramos la misma sangre, todavía te consideraría mi hermana y lucharía contra cualquiera que dijera que eso no es cierto. Tú eres mi familia, Scarlett. Eso no va a cambiar por quien sea tu padre biológico. Yo tampoco te veo de un modo distinto. Julian la rodeó con el brazo. Pero cuando habló de nuevo, su voz sonó insegura. ¿Esto te convierte en un destino? No, dijo Tella de inmediato. La bruja que ayudó a la estrella caída a crear los destinos dijo que estos se crean, no nacen. Y Scarlett nunca podría ser un destino, ellos no pueden amar. Si un inmortal ama, esto lo convierte en humano, y ambos sabemos cuánto ama Scarlett. Tella tiene razón, no soy un destino, dijo Scarlett. Pero cuando intentó añadir una sonrisa a sus palabras, le tembló la voz al pensar en la amenaza de la estrella caída de convertirla en uno. No estaba con él, pero sus poderes habían estado creciendo. ¿Y si ya había comenzado a convertirse en un destino? Julian le apretó el brazo. No pasa nada, Escarlata, ahora estás a salvo. No dejaremos que te encuentre. No es eso lo que me preocupa, les confesó. La estrella caída dijo que quería cultivar mis poderes y convertirme en un destino. Julian se tensó. No tienes que preocuparte, ya no te tiene prisionera, dijo Tella. ¿Y si ocurre sin él? Siempre he visto mis emociones en colores, pero últimamente he comenzado a ver también los sentimientos de los demás.
¿Los nuestros?, le preguntó Julian. Scarlett asintió. Al principio eran solo atisbos, pero noto que la habilidad se está haciendo más poderosa. Se detuvo al oír un ladrido, cerca y bastante fuerte para atraer la atención de todos hacia la entrada del establo, donde el perro de Nicolás, Timber, ladró de nuevo, esta vez con mayor urgencia. Capítulo 30. Donatella. Donatella. A Tella le encantaban los perros. Una vez, en Trisa, había robado un cachorrito al que ingeniosamente había llamado Tuckleberry, el príncipe perro. Pero después de que su padre lo descubriera, jamás había vuelto a verlo. Pasó tan poco tiempo con el animal que su conocimiento de cómo se comunicaban los perros era limitado, pero no había duda de que la mascota de Nicolás intentaba decirles algo. El enorme perro ladró. Después giró su gran cabeza hacia el exterior, como si quisiera que lo siguieran. ¿Creéis que nos está diciendo que Nicolás sigue vivo, de algún modo? No, contestó Tella. Pero quizá lo estaba otra persona. Como Legend. El trío se dirigió a las puertas agrietadas del establo y salió a la tarde. Julian agarró la mano de Scarlett como si no planeara perderla de vista. Tella esperaba que no lo hiciera. Ahora que su hermana había regresado, tenía que ir al mercado desaparecido y hacer lo que fuera necesario para comprar un secreto que le mostrara cómo destruir a la estrella caída. Antes de que pudiera poner sus horribles manos en Scarlett y convertirla en un destino. Tella quería creer que eso no era posible, pero debería haber sido imposible que un destino fuera el padre de su hermana, o que ésta tuviera la habilidad de ver los sentimientos de los demás. Eso no cambiaba nada, Tella lo había dicho en serio. Aunque no compartieran una gota de sangre, Scarlett seguiría siendo su hermana. La brisa de la primera hora de la noche los acarició mientras seguían los pesados pasos de Timber hasta la parte de atrás del edificio. Tella no se sentía para nada descansada. Se sentía tan desgastada como las zapatillas que tenía en los pies, pero su corazón latió con fuerza mientras Timber los conducía a un sendero de adoquines bordeado de zarzamora púrpura tan crecida que ni Julian ni ella lo habían visto en su exploración inicial del terreno. El perro se detuvo y ladró hasta que el trío consiguió apartar las espinosas plantas. Tan pronto como hubo espacio suficiente para pasar, el animal echó a correr hacia adelante. El aire se agrió mientras Tella lo seguía. Arrugó la nariz al oler la sangre, el sudor y la vergüenza. De repente, esperó que Legend no estuviera al otro lado. El hedor no era tan fétido como en el interior de la casa, pero un horror creciente la abrumó cuando un viejo anfiteatro apareció ante su vista. Primero vio los peldaños. Las piedras parecían casi azules bajo la decrépita luz, del color de las manos frías y de las venas bajo la piel. No había muchas personas. El teatro era pequeño, de los que se construyen para obras familiares o piezas de entretenimiento ligero. Pero no había nada entretenido en la mascarada forzosa que estaba teniendo lugar en el centro del escenario. La gente llevaba uniforme de servicio y horribles medias máscaras en amargos tonos de púrpura, cereza, arándano, limón y naranja. Los colores le recordaron a Tella a un confeti podrido que se negaba a caer mientras los criados se movían por el escenario, con los brazos y piernas atados con cuerdas que los convertían en marionetas humanas. Tella soltó una maldición. Scarlett contuvo la respiración. La comida que Julian había tomado en el establo le quemaba ahora la garganta. Nadie parecía tirar de las cuerdas de los criados. Se movían con magia, haciéndolos saltar por el escenario en una danza forzada llena de perturbadoras reverencias y cortesías. Tella clavó la mirada en el participante obligado más joven, un niño con rizos tan bonitos como los de una muñeca y la cara manchada de lágrimas secas. No es de extrañar que no encontráramos a ningún criado, dijo Julian. ¿Cuánto tiempo creéis que llevan así?, le preguntó Scarlett. Nadie supo qué contestar. Si los criados habían sido retenidos cuando el conde fue asesinado, debían llevar allí al menos un día entero. La mayoría ni siquiera parecía consciente. Tenían las cabezas bajadas mientras la magia tiraba de sus cuerpos por el escenario. Tella echó a correr, esperando que no fuera demasiado tarde para salvarlos. Esto parece propio de El Bufón Loco. Tiene la habilidad de animar objetos. Debió atarlos y después usó su magia en las cuerdas para mantenerlos en movimiento. ¿Cómo lo deshacemos?, preguntó Scarlett. Cuando el envenenador petrificó a esa familia, dejó una nota. Creo que solo tendremos que cortar las cuerdas, o deshacer los nudos, dijo Julian. Lo que era más fácil de decir que de hacer. Los brazos y piernas de los pobres criados se movían más rápido con cada intento de liberarlos. Julian era el único que tenía una daga, y se la entregó a Scarlett, pero no fue fácil para ninguno de ellos.
Tuvieron que retroceder de un salto más de una vez para evitar una patada en el estómago o un puñetazo en la cara mientras intentaban deshacer los nudos de los criados. Por fortuna, Nicolás no tenía demasiados sirvientes. Solo eran media docena. Sus corazones seguían latiendo, pero con debilidad. Ninguno de ellos consiguió mantenerse en pie mucho tiempo después de ser liberado. El señor tiene remedios contra la infección de las heridas en su invernadero, murmuró un hombre anciano mientras se arrancaba una pútrida máscara de color arándano de la cara. Ella suponía que era el mayordomo. Sus ojos eran los más tristes del grupo, mientras miraba al resto de sus compañeros derrumbados por el escenario. Julian fue a buscar los remedios, mientras Tella traía agua y Scarlett buscaba en un pequeño armario vendas para las muñecas y los tobillos en carne viva de las víctimas. El momento fue lúgubre. Ni Scarlett, ni Julian ni Tella les contaron a los criados lo que le había sucedido a Nicolás y ninguno de ellos preguntó, lo que hizo que Tella sospechara que ya lo sabían. O que habían experimentado tanto terror que no querían saberlo. Les dieron las gracias en murmullos pero ninguno los miró a los ojos, como si los avergonzara lo que les habían hecho. Solo el chico de los rizos miró a Tella directamente. Incluso consiguió dedicarle una sonrisa torcida, como si ella fuera una especie de heroína, cosa que no era en absoluto. Ella era parte de la razón por la que aquello había sucedido. Pero en aquel momento, prometió que compensaría el papel que había jugado al liberar a los destinos. Descubriré quién os ha hecho esto y me aseguraré de que no vuelva a hacerle daño a nadie. Llevaba una máscara, le contó el niño. Pero no era como esta. Le dio una patada al trozo de tela cereza que había tenido anudado en la cara. Era brillante, como de porcelana, y un lado mostraba los dientes mientras que el otro guiñaba el ojo y sacaba la lengua. El bufón loco, dijo Tella. Es un destino. Varios adultos la miraron de repente. Al menos uno de ellos parecía pensar que no debería decirle esas cosas a un niño pequeño. Pero después de lo que acababan de vivir, ninguno la contradijo. Tella no se adentró en la historia de los destinos, ni en cómo habían escapado de una baraja del porvenir, pero dijo lo suficiente para que, cuando los criados y el niño se recuperaran, pudieran advertir a los demás sobre el peligro en el que se encontraba Valenda. Parecía un esfuerzo insignificante, pero con suerte evitaría que otras personas fueran convertidas en juguetes humanos o asesinadas, como su madre y Legend. Tella examinó el horizonte crepuscular, como si Legend fuera a aparecer por fin en él, brillando más que las estrellas que comenzaban a salir. Siguió buscando señales de su regreso después de que todos los criados comieran algo, después de vendarlos y ayudarlos a regresar a sus alojamientos en la parte de atrás de la propiedad, que no estaba emponzoñada como la biblioteca del conde. Tella se disponía a seguir a los sirvientes al interior para lavarse. Scarlett se quedó fuera, junto a un camino descuidado cubierto de curiosas margaritas. ¿Quieres venir dentro conmigo para lavarte?, le preguntó. No había viento, pero las faldas de Scarlett se agitaban alrededor de sus tobillos. Tella no se había dado cuenta de que el vestido había cambiado de color. Antes había sido un resplandeciente vestido de fiesta rojo. Ahora era negro, de luto. Siento lo de Nicolás, le dijo. No merecía morir así. No, no lo merecía. Jamás debí intentar encontrarlo. Entonces, todavía estaría vivo. Las lágrimas brillaron en los ojos de Scarlett cuando miró a Tella. No podemos dejar que la estrella caída le haga esto a nadie más. No lo permitiremos. Tella extendió la mano para tomarla de su hermana, pero Scarlett retrocedió, con arrugas de preocupación entre sus cejas. Lo siento, Tella. Creí que podría quedarme aquí contigo y con Julian, pero tengo que regresar con la estrella caída. ¿Qué? No. La voz de Julian se unió a la de Tella mientras salía de los alojamientos del servicio. No puedes hacer eso. El joven acababa de lavarse. Su cabello oscuro goteó sobre el sendero descuidado mientras Scarlett se acercaba a la casa, alejándose de las ventanas abiertas de los criados. Lo siento, dijo Scarlett, pero tengo que hacerlo. Creo que yo podría ser la clave para derrotar a los destinos. Por supuesto que no, gritó Julian. ¿Es que te has vuelto loca?, chilló Tella a la vez. La estrella caída mató a mamá y te amenazó con convertirte en un destino. No puedes volver con él. No quiero volver, aseguró Scarlett, pero supe que tendría que hacerlo tan pronto como vi a esos criados. Si hubieran estado así mucho más tiempo, no habrían sobrevivido. ¿Pero en qué ayudará a otros como ellos que regreses?, replicó Tella. Quería lo mismo que su hermana.
Quería encontrar un modo de matar a la estrella caída y proteger a todo el mundo de sus horrores y los de sus destinos, pero aquel no era el modo de hacerlo. El mercado desaparecido es uno de los lugares aciagos. Allí hay unas hermanas que venden secretos, y creo que podrían tener uno que nos dirá cómo matar a la estrella caída. ¿Y si no lo tienen?, preguntó Scarlett. Entonces encontraremos otro modo, interrumpió Julian. Creo que este es el otro modo, dijo Scarlett. La estrella caída quiere que domine mis poderes y yo creo que esa podría ser la clave para detenerlo. Había otro destino allí, la dama prisionera. Ella me dijo que para derrotarlo tenía que convertirme en lo que él quería. Pues claro que te dijo eso, replicó Tella. La dama prisionera es un destino. Gabriela tiene encerrada en una jaula y no podrá salir hasta que él muera. Y aunque hubiera intentado manipularme, eso no significa que esté equivocada. Lo que me dijo tiene sentido. Tella, tú dijiste que si un inmortal ama, se vuelve humano. Si domino mis poderes, podría forzarlo a amar. Podría convertirlo en humano y entonces podríamos derrotarlo. O podrías dominar tus poderes y convertirte en un destino, apuntó Tella. Además, el amor no funciona así, añadió Julian. La magia puede hacer un montón de cosas, pero no creo que pueda hacer que quieras a alguien. Esto es demasiado peligroso. No os estoy pidiendo permiso para hacerlo. Es mi decisión, no la vuestra. Solo os pido que no me detengáis. Hasta que encontremos otro modo de destruirlo, yo soy la única que puede hacer esto, y quiero hacerlo. Tella, una vez me dijiste que la vida no puede limitarse a quedarse a salvo. Estaba hablando de diversión, no de vivir con asesinos. Bueno, no creo que ninguno de nosotros vaya a divertirse si la estrella caída se apodera del imperio. Y ambas sabemos que tú harías lo mismo. Scarlett le dio otro abrazo a su hermana. Daba unos abrazos increíbles. Sabía exactamente cuánta fuerza poner, cuándo mantenerse en silencio y cuándo soltar. Pero no importaba cuando la soltara aquella vez. Sería demasiado pronto. Tella la apretó con fuerza. Quería seguir discutiendo. Si seguía haciéndolo, si le contaba lo aterrada que estaba, si le narraba los detalles de la espantosa muerte de Nicolás y le recordaba que la estrella caída había matado a su madre, sabía que la convencería para que se quedara. Quería hacerlo. Pero acababa de prometer que haría lo que fuera necesario para derrotar a aquel destino y lo había dicho en serio, aunque no había esperado que eso le arrebatara a su hermana. Se derrumbó contra Scarlett mientras el cielo se oscurecía por fin en una agitada noche negra. ¿Estás segura de que no quieres ser egoísta y pensar en salvarte a ti misma? Por supuesto que quiero. Pero necesito hacer esto. Por mí, por ti, por Julian y por todos los criados a los que acabamos de ayudar, que no tienen la posibilidad de hacer lo que yo puedo hacer. No puedo quedarme de brazos cruzados si tengo la capacidad de hacer algo. Y tengo la llave de ensueño, si la cosa se pone peligrosa, escaparé. Las llaves pueden robarse, murmuró Tella. Tendré cuidado. Las dos hermanas se abrazaron con fuerza hasta que Tella por fin se apartó. No quería hacerlo, pero si Scarlett iba a volver con la estrella caída, tendría que hacerlo pronto, antes de que alguien notara su ausencia. Además, querría despedirse adecuadamente de Julian, y con adecuadamente, se refería al tipo de despedida de la que los ojos entrometidos de una hermana no debían ser testigos.